noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Nos acompaña en el estudio de CNE Plus en la ciudad de Guayaquil el presidente de la Cámara de Industrias de esta ciudad, Henry Confe. Henry, buenas noches. ¿Cómo está? Gusto de verlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, esta es su casa. Bueno, dentro del avance de los proyectos legislativos, hay uno que se está discutiendo y socializando, como se acostumbra a decir ahora, que es el proyecto de reformas laborales. Así es. Cualquier proyecto de reformas laborales va pues a atañer directamente al gremio al que usted representa. Supongo que ustedes ya tienen un análisis y una postura frente a lo que se supone, porque no hay nada oficial aún, no ha sido enviada la ley a la Asamblea, por tanto no es oficial. ¿Qué serían estas reformas? ¿Cuál es el punto de vista de la Cámara, Henry? Bueno, muchísimas gracias. Primero, antes que nada, este nuevo código laboral, hay que aclararlo, no se da a respuestas de demandas que hemos hecho tanto el sector empleador como el sector trabajador, sino que esto parte de una iniciativa del gobierno. Y a veces me preguntan por qué hago esa aclaración, porque si esto partiera de las demandas, se estarían cubriendo esas demandas en los cambios, y aquí se está cubriendo mucho más allá de temas que realmente se necesitan cubrir. Por lo tanto, vemos en el código cosas positivas, que las puedo enumerar y las puedo analizar a lo largo de este programa, cosas que generan incertidumbre, que no se saben y que vamos a tener que esperar a que se den textos definitivos, y cosas que ya vemos que pueden ser negativas y que pueden generar una desarmonización en la relación laboral existente. A ver, usted me ha hecho tres categorías. Dentro de lo que se conoce hasta ahora me ha dicho cosas positivas, cosas que generarían incertidumbre y cosas que a su juicio ya son negativas. Así es. ¿Cómo es good news o bad news? ¿Qué prefiere? ¿Por dónde quiere empezar? Usted dígame. Ok, vamos a ser optimistas, el vaso está medio Perfecto. lleno. Good news, ¿cuáles son las positivas? A ver, vemos cosas positivas como por ejemplo el límite de horas máximas permitidas suplementarias extraordinarias. Anteriormente ese límite estaba fijado a 48 horas, me parece, ahora el código habla de 60 horas. ¿Eso qué hace? Eso hace que mejore la productividad de las empresas, porque inclusive en ciertos sectores como los sectores agrícolas, hoy en día ya se requieren hasta 85 horas, ni siquiera 60 van a ser suficientes. Entonces, eso es un tema que mejora la productividad y por ende la competitividad. Y el ingreso del trabajador, porque son horas extraordinarias que se cobran con recargo. Correcto. De ahí la dinamización de la jornada laboral. Y uso la palabra dinamización porque a veces se confunde el tema flexibilización con un uso y creen que estamos regresando a la terciarización. No, eso está prohibido. Hablo yo de la dinamización de la jornada laboral en ciertos sectores, por ejemplo el sector agrícola. Primero dinamizar, por favor, para que la gente no se confunda. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de tener los 5 días de la semana, 8 horas diarias, yo puedo tener quizás en un día 10 horas, en otro día 6. Puedo empezar a las 40 como... Hago las 40 como mejor convenga para el proceso que estoy haciendo. Perfecto. Y eso se va a regularizar, por ejemplo, en los temas de construcción, que eso es un tema muy importante, en el tema agropecuario, en el tema agrícola, en algunos sectores, en el tema ganadero, en el tema de la maricultura, en el tema fluvial, etcétera. Entonces, eso es algo positivo también. Van dos. 3, la no toma de las instalaciones en caso de huelga. Yo creo que hay que respetar la propiedad privada y que se entienda que la unidad de producción, sea fábrica, sea un comercio, un restaurante, es propiedad privada, y la no toma en caso de una huelga de la propiedad privada es algo fundamental. O estatal, si fuera una huelga contra una institución estatal. Exactamente. Claro, pero es propiedad de alguien al final de cuentas. Exacto. Otra cosa positiva es la prohibición, por ejemplo, por discriminación. Eso es algo que es lógico, que es parte de los derechos. Está en las constituciones, además, la etnia, la raza, la edad, el lamentablemente, sexo. Henry, aquí se discrimina solapadamente, pero se discrimina en el Ecuador en todos los ámbitos. Desafortunadamente. Hasta ponemos requisitos de estatura para un montón de cosas que da risa. Otra cosa positiva que nosotros vemos es la regulación del trabajo de las personas que están privadas de su libertad. Eso es algo muy positivo. Mañana llega en una cárcel, quiere trabajar para la cárcel, tiene todos los derechos como cualquier otro trabajador, aunque esté privado de la libertad, y tiene que estar ese trabajo regulado. Ya va el 6, ¿eh? La mejor, por ejemplo, protección a la mujer embarazada, de 1 año a 2 años, ahora se cuenta todo el lapso de los 12 meses de la lactancia, también dentro de la protección de la mujer embarazada, y no 1 año como era anteriormente el tema. Las funciones de confianza, los vemos como un tema positivo. Si alguien tiene una función de confianza, ¿qué es esto? Definamos función de confianza porque es medio gris. Exacto. Función de confianza es aquel que puede reemplazar al dueño de la empresa. ¿Al dueño? O al gerente de la empresa, es decir, que tiene y que
puede tomar decisiones dentro de la empresa, es una persona de confianza, aquella que pueda tener decisiones en la empresa que pueden afectar el manejo, la producción de la empresa. Pero hablamos de decisiones administrativas y legales. Administrativas y legales, que normalmente pues el gerente, presidente, vicepresidente, etcétera, que no necesariamente son dueños de las empresas. Esas personas de confianza, si ganan más de 7 remuneraciones básicas unificadas, $2,000 y pico de dólares, digamos, no se lo consideraría para horas extras si se tiene que quedar extra en el trabajo, porque es una persona de confianza que tiene que velar por la integridad del negocio. Además que yo no sé, tengo algunos años más que usted, pero yo no recuerdo de ningún gerente general que cobre horas extras, pero eso ya daría risa. Daría risa, pero tiene que estar regulado. Claro, está regulado. Pero está bien. Pero eso es importante, es positivo. Sí. El cambio, por ejemplo, en el tema minero, la regulación minera ahorita decía que el minero trabajaba 6 horas al día. Yo creo que iniciando un cambio de la matriz productiva en donde se le quiere dar prioridad a la minería, trabajemos 8 horas los mineros. Entonces creo que el cambio de las 8 horas de los mineros es importante. Y el regular además que, perdónenme, nos iguala a todos, ¿no? Exactamente. A ver, ¿por qué hay gente que tiene, entre comillas, privilegios? Si la jornada es de 8 horas para todos. Correcto. Entonces, eso es importante porque estaba regulada 6 horas anteriormente. Otra cosa importante que vemos, el tema del transporte interprovincial. Por ejemplo, el chofer de un bus. Ese trabajo de transportista, de chofer, no puede usted trabajar más de 8 horas al día. Y eso es para salvaguardar la integridad pues de la gente que está dentro del chofer bus, y de los que van. De los que están dentro del bus. Entonces, mañana el tipo está con sueño, se queda dormido en el volante, se genera un accidente, más de 8 horas al día, señor, usted no puede trabajar. Lo vemos sumamente positivo. Y las nuevas formas de contratación, que no están en el código anterior, que pues usted sabe que es un código obsoleto, que ya con las tecnologías... Tiene 80 años esa cosa. Tiene 80 años, que en el caso de las tecnologías, por ejemplo, de la información y la comunicación, el trabajo a distancia, conectado vía estos nuevos programas como Skype y todo eso, que hay que regularlos, eso es importante, y también el trabajo en domicilio, porque cuando hablamos del cambio de la matriz productiva también puede haber mucho de lo que se denomina el outsourcing, es decir, el requerimiento externo que tenga una empresa de alguien que puede ser una persona natural o una persona jurídica de trabajar en su domicilio para proveer un producto que lo va a comercializar esa empresa. Por ejemplo, un carpintero, por ejemplo, un zapatero, por ejemplo, un sastre que le confeccione a una empresa textil. Esas son cosas que las vemos sumamente positivas. Claro, además que usted comprenderá que el Código del Trabajo es del gobierno del general Enríquez Gallo en el año 38. Digamos que podía haber habido alguna vez en el transcurso del tiempo alguien contemplara el trabajo en domicilio, pero hasta hace no muchos años la internet no existía. Sí. Entonces hay que adecuarse. Hay que adecuarse. O sea, usted me ha enumerado como 10 o 11 aspectos positivos. Por eso le digo, hay muchas cosas positivas, muchas cosas positivas. Hay que ser objetivo en estos temas. En todo. Porque lo que tiene que existir como proyecto en su totalidad, y no es que quiero saltar a conclusiones, por favor, Rodolfo, pero tiene que existir que sea un código equilibrado, que genere armonía, correcto, que presente con claridad cuáles son los derechos y las obligaciones tanto del trabajador como del empleador para incentivar la producción, para incentivar la inversión y para generar empleo. Pues eso es lo que requiere este código en grandes términos. Entonces, por eso es que yo hacía la aclaración al principio de que esto no es un código que, digamos, que está contestando las demandas de los dos sectores, sino es una propuesta nueva que hace el gobierno, y por eso veo que hay cosas positivas. Ahora podemos entrar a las cosas que todavía estamos en la incertidumbre. Vamos a lo gris. Y luego ya lo negamos. Vamos. Incertidumbre. A ver. ¿Qué efecto va a tener mañana? Aunque el efecto macroeconómico lo ha explicado el gobierno en mensualizar el 13º y 14º, ¿qué efecto va a tener eso en el bolsillo del ciudadano de a pie cuando llega a su casa y ha pedido él en el sector privado? Lo puede hacer, en el sector público no lo puede hacer. Aparentemente. En el sector privado, aparentemente tiene él la potestad de decidir si va a querer su 13º y su 14º cuando le toca o si lo va a mensualizar. Supongamos que decide mensualizarlo porque piensa que es una forma de incrementar su salario mensual. Y llega la época de escolaridad, y llega la época de escolaridad y no hay plata. Ahora, pero a ver, ahí yo hago una diferencia entre el 14º y el 13º. Con todos los avances que han habido, especialmente con la bonanza económica que indudablemente vive el país, y con la asunción por parte del gobierno central de casi todo en la educación, yo más veo que el problema es diciembre, más que marzo o septiembre. Porque ya los gastos de escuela están casi absorbidos por el Estado.
Ya no se paga matrículas, no se paga pensiones, en los colegios públicos, obviamente. En los colegios públicos. Privados sí. Así es. Claro. Pero hay una clase media grande en el país que también va a colegios privados. Pero diciembre. En cambio, diciembre, ese sí yo un berenjenal. Ahí, jefe. ¿Qué nos trae de usted a preocupación? diciembre si se calculó la plata? ¿Qué nos trae de preocupación, Rodolfo, querido, este tema? Nos trae preocupación que a lo mejor con buena intención de mejorar la calidad de vida, ese trabajador diga, a mí mensualízame el décimo. Pero ella diciembre no tiene plata. Y entonces, deme préstamo, o hagamos esto, y comience eso a generar una desarmonización en la relación laboral. O que pueda ser una especie de, como el cuento de deme por los materiales y la puntita nomás, y tenemos otro 13º a la vuelta de la esquina. También es una posibilidad, por favor. Es una posibilidad, por eso le digo que hay incertidumbre. Por eso no quiero dar un juicio de valor hoy. Pero está planteando lo que podría pasar. Estoy planteando las alternativas. La sustitución de la jubilación patronal y de la bonificación por desahucio por un bono patronal en un contrato fijo, excepcional, indefinido, etcétera, no doméstico. Ese tema nos preocupa. ¿Por qué? Nos preocupa. Porque tampoco se habla en el texto que está circulando hoy si eso va a contemplar de alguna manera el tiempo que ha tenido ese trabajador trabajando en la empresa. Entonces, la intención pareciera buena de decir, bueno, ¿cuál es la estadística actual en el país de gente que trabaja y llega a su jubilación patronal? Y es baja. Entonces, es muy baja. Es baja. Entonces, ¿cómo podemos hacer que como esta gente no llega a la jubilación patronal, cómo podemos compensarlo en ese tiempo? ¿Y cuál va a ser la fórmula de medición de esa compensación? Eso no está claro. No está claro. Sería bueno aclararlo. Y se va a sustituir, por ejemplo, el bono de desahucio también, que hoy pues se ejecuta en el momento del finiquito de trabajo. Claro. Entonces, eso es otro tema también que hay que tenerlo con mucha cautela. Pero usted lo toma dentro de los grises, hay que definirlo. Hay que definirlo, estamos en los grises. Que también hay gris, un área gris. Por un lado, el código no me habla hasta ahorita de lo que se ha presentado, cómo vamos a estimular la primera experiencia laboral. Es decir, aquella persona que sale, el primer trabajo, sale al mundo real, salió del colegio, de la universidad, de la escuela técnica, y va. ¿Cómo vamos a incentivar ese trabajo? Porque ahí se puede crear incentivos interesantes, por ejemplo, en exoneraciones tributarias, exoneraciones de impuestos, etcétera, y de una simplificación en la contratación laboral para incentivar a las empresas a contratar en la primera experiencia laboral. Eso no me habla el código, pero me habla el código, de ahora de plantear 13º y 14º, por ejemplo, aprendices artesanales, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que nos dejan en una zona realmente gris. Claro, pero lo primero que usted anotó en el incentivo del primer trabajo es algo que de alguna manera tiene que hacerse, porque aparte de eso, cuando alguien, como usted dijo, sale del colegio, de la escuela técnica o de la universidad y va a buscar trabajo, lo primero que le preguntan es qué experiencia tiene. Así es. ¿Y qué experiencia puede tener? Cuando usted salió de la universidad, ¿qué experiencia tenía aparte de estudiar? Ninguna. Por eso le digo, entonces, en vez de incentivar eso, a lo mejor se está complicando, por ejemplo, en el área de aprendices, de operarios nuevos, de artesanos. Talleres mecánicos. Entonces, este es un tema que está en un área gris que también hay que definir. Otra área gris, que todavía no quiero hacer un juicio de valor, es justamente la eliminación de los servicios de obligatoriedad que tienen en este momento las empresas, como por ejemplo los servicios médicos. Guardería, servicio médico y comedor, creo que son. Así es, esos tres. ¿Qué más nos preocupa de eso? El tema de... Perdón, ¿cuál es la lógica hasta ahora, en lo que se conoce? ¿Cuál es la lógica de la eliminación de los servicios? La distancia, alguien mencionó que para que haya la obligatoriedad tiene que, por ejemplo, mediar una distancia entre el lugar de trabajo y la ciudad. Yo lo he mencionado en los medios. En la ley actual está la obligatoriedad, ¿correcto? Aquí no está la obligatoriedad en la ley actual. Esto es lo que hace es la eliminación de la obligatoriedad. Entonces, perfecto, suena muy bonito. ¿Por qué? Porque lo que se pretende, vamos a ver lo que se pretende, la doctrina y la práctica. Lo que se pretende es decir, bueno, hoy en día hay una universalización, si se lo quiere llamar así, de la seguridad social. Cualquiera se puede atender que esté inscrito en el Seguro Social y con sus obligaciones al día en un hospital público o privado. Y es gratuito. Correcto. Extraordinario. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, ¿para qué tener el consultorio médico dentro de la empresa? Por una emergencia, pues, compañero. Entonces, puede haber una emergencia. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo llamo al Seguro Social me toma 4 meses en agarrarme la cita y necesito hacer eso? Entonces, ahí hay otro problema. Tercer problema. ¿Qué pasa si esa empresa está, yo que sé, a 45 kilómetros del centro de salud o del centro asistencial de salud más cercano y pasa algo? Entonces hay otro problema. Entonces la distancia, el tiempo, me explico, el tráfico, lo que pueda pasar de estos. Entonces esto también estoy en una zona gris porque se habría de profundizar el debate en este tema para poner límites
a la no obligatoriedad. Es decir, muchas empresas no lo tendrán porque tienen el centro asistencial médico a 10 minutos o a 3 kilómetros, otra que está a 50 kilómetros, entonces ahí sí se requiere. Y eso se puede medir en cuestiones de distancia más que de tiempo. Entonces, esas son cosas que le digo. Y en los otros dos servicios, comedor y guardería, ¿usted qué problema ve ahí? Porque ahí no hay la emergencia. Ahí no hay la emergencia. Ahí en el caso del comedor hay que comer. Hay que comer. Realmente, ¿cómo hacemos? No entiendo todavía, por eso hay que discutirlo. Por eso le digo, yo no quiero hacer un juicio de criterio. Para mí es muy difícil, como dirigente gremial y como empresario, porque finalmente soy empresario y soy industrial, sí, y conozco en la práctica. Si no presidiera el gremio industrial, si usted fuera, no sé, pues como su pariente poeta, pues estaría en otra cosa. Pues. Bueno, Rodolfo, pero aquí lo que le digo es que por eso es que necesito discutir esto a mayor profundidad. Y hay otro tema. Hay, por ejemplo, los bancos, entiendo, no sé si todos, pero entiendo que los bancos obligan a que su personal coma en el comedor del banco. Con esta ley, no sé qué va a pasar. Por eso le digo, estamos en una zona gris. Ya, okay, sí. Esas son las zonas Hay que aclarar, ahora sí. Vamos a news, grises, vamos a lo que usted considera que no es bueno. La sindicalización por rama, con las 22 ramas que se dan a través del CONADES, del Consejo Nacional de Remuneraciones, creo que eso es un grave error. Primero, ¿verá que en Estados Unidos funciona así, si no me acuerdo pero mal? no funcionaba así y no funcionó bien. Y en Perú fue un desastre. Yo estuve en Estados Unidos, la década perdida del Perú fue este tema. AFL-CIO concentran, por supuesto, los sindicatos por ramas. Así es, Rodolfo, pero en este país nunca ha habido la idiosincrasia ni de la huelga ni del sindicato por rama. Aquí siempre ha sido el sindicato por empresa. Sí, entonces, la idiosincrasia, la forma de pensar del país, los valores con los que hemos crecido, sobre todo la fuerza laboral activa en este momento, la población económicamente activa, siempre ha visto sindicato por empresa, entonces ahí hay un problema conceptual. Segundo problema, usted hace el sindicato por rama, la contratación colectiva también por rama. ¿Cómo se cuentan las asimetrías de las empresas? Tengo una empresa grandísima, una grande, una mediana, una pequeña y una micro. El contrato colectivo dice tanto valor va a ganar ese trabajador en esa rama de actividad económica y la microempresa no lo puede pagar y no ha tenido conflicto laboral y a lo mejor con ese contrato colectivo le genera un conflicto laboral. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahí yo veo un problema de constitucionalidad también. ¿Le pongo un ejemplo? Explíqueme. Te cito el ejemplo. Que me perdonen los involucrados, ¿no? Pero son pocos. Todo el mundo sabe que aquí en el Ecuador, en el mundo, pero en el Ecuador principalmente hay una hegemonía clara de algunas empresas en ciertos productos. Por ejemplo, las bebidas gaseosas. O sea, para nadie es noticia pues que la Coca-Cola es la Coca-Cola. Y la Coca-Cola vende lo que no venden todos los demás juntos. Si usted los obliga a todos al mismo rasero, prácticamente está fomentando el monopolio de la enorme. Y eso es inconstitucional. Bueno, atentaría inclusive contra la ley de competencia actual. Además. Entonces, bueno, eso es otro problema. Otro problema grave, Rodolfo, es el tema que la huelga la pagan los empleadores. Y eso es un problema gravísimo porque en la generalidad de los países la huelga la paga justamente las reservas especiales que tienen los sindicatos. ¿Por qué? Porque si existe una huelga y el sindicato está pagando la huelga, hace que los trabajadores y los empleadores conversen para acabar lo más pronto posible la huelga y generar producción nuevamente. Pero aquí, si el trabajador que está en huelga le pagan el empleador la huelga, pues prolongo la huelga, pues a lo mejor innecesariamente o injustificadamente, o la huelga no está bien sustentada en sus principios, y entonces eso genera polarización. En vez de sentarnos a conversar para acabar la huelga, nos abrimos hacia los extremos para no acabar la huelga porque me están pagando mientras estoy en huelga. Eso es un problema grave. Eso hay que revisarlo, por favor, a cabalidad. Eso es uno de los problemas más graves que veo dentro del Eso podría tener sentido, y digo podría tener sentido cuando el derecho, cuando la huelga es originada por la vulneración de los derechos de los trabajadores. Ahí yo lo podría entender. Pero eso solo se sabe cuando termine el proceso. Es que por supuesto, pues porque nadie es mago. Eso es ex post, no es antes. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Por eso le digo que ahí veo negativo. Yo no creo que un minuto. Empresas vinculadas. La generación de empresas vinculadas en temas laborales. Responsabilidad de los accionistas sobre temas laborales podría cortar el mercado de valores del país para la inversión justamente con el cambio de la matriz productiva. La presunción de relación laboral, inclusive en la venta directa, que la vemos gravísima. Una persona que recibe un kit para
vender de cosméticos, que esa persona no tiene ni infraestructura, ni tiene un sistema financiero que lo respalde, no tiene absolutamente nada, pero va y vende ese kit de esta empresa de cosméticos mañana, esa venta directa que hace o por catálogo, mañana puede generar presunción laboral, sería un problema. La regulación del voluntariado, lo veo problemático más en esta ciudad de Guayaquil, que es la reina del voluntariado en América Latina, porque cuando ya se regula hay obligaciones y hay derechos, y el ama de casa, la regulación del trabajo del ama de casa, sobre todo en renta media y en renta baja, sería un problema muy grave porque la gente apenas y le alcanza el salario para comer antes de ir a poner en el seguro social a su esposa. Bueno, el problema de los casados, como dirían por ahí. Henry, muchas gracias, ha sido muy amable de acompañarnos esta noche. Lo comprometo para seguir analizando el tema. Con mucho gusto. Vea, así como el Código Penal es importantísimo porque lo que atañe a la libertad de la gente es vital, el Código del Trabajo es importantísimo porque, oiga, la gente honrada come de lo que trabaja. Así es. Por tanto es vital. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Gracias.